Bueno, pues entonces le daremos la palabra a Juan Manuel de la Cerda. No tienes micrófono, tienes cerrado tu micrófono. Ahora sí, ya se Ahora, escucha. ¿Qué tal? ya Buenos ves. días a todos. Qué gusto de saludarlos y de saber que todos están bien y en marcha. Laura, Margarita, Pepe, y son los que veo. No sé quién más esté por ahí, pero buenos días. Eh, Uh-uh. yo voy a empezar a lo mejor con de una manera un poco desordenada, pero haciendo en principio una declaración que creo que puede distinguir el trabajo que yo he hecho a lo largo de los pues, cerca de 40 años que pasé en la universidad y más recientemente en algunas otras instituciones. Quiero recordar primero y dejarlo como un planteamiento inicial el hecho de que en 2009 el Consejo Nacional de Prevención a la Discriminación, el CONAPRED, lanzó una convocatoria para llevar a cabo una investigación sobre la posibilidad de incluir a las poblaciones afrodescendientes de la República en el censo. Sin embargo, no había más aparte de los buenos deseos de toda una serie de comunidades, sobre todo de la costa pacífico de México, de ser incluidos dentro de los presupuestos nacionales como parte de las poblaciones minoritarias. Así es que el 2009 el CONAPRED lanzó una convocatoria para hacer una investigación que diera respuesta a la factibilidad de hacer una entrevista, una serie de entrevistas de esta naturaleza. Y ya sea porque pues nadie se presentó o mi trabajo fue bueno, resulta que yo fui el elegido o se seleccionó mi proyecto para llevar a cabo esta investigación que duró cerca de un año. Lo hicimos a lo largo de toda la República con un pequeño grupo de estudiantes de la licenciatura en estudios latinoamericanos. Como resultado de eso, en el 2010 se convocó en la Comisión Nacional Indígena, junto con el INEGI, una serie de reuniones en las cuales se preparó la posible pregunta que sería incluido en el censo y para lo cual, después de elaborar la pregunta, esta se incluyó en la intercensal, en la práctica intercensal que hace el PONAPRED cada 5 años, cada quinquenio, y dio un buen resultado, de tal manera que en el 2020, no sé si a ustedes les tocó eh, con esta práctica un poco discontinua por las condiciones de la pandemia, se llevó a cabo el censo, pero aquellos a los que le realizaron les deben de haber preguntado si ustedes se identificaban como parte o descendiente o identificados como parte el grupo de afrodescendientes. Creo que en ese ejercicio que duró entre 2009 y 2020, en el cual yo participé en las primeras partes, en la investigación inicial y en la elaboración de las preguntas incluidas en el censo, quedó consolidado parte de lo que fue mi trabajo durante todo ese tiempo. Pero ¿cómo llegué ahí? Creo que esa es la pregunta que me resulta interesante. Y platicando con Laura, cuando me invitó a participar en esta reunión, me acordé de un libro que yo leí hace ya también algunos ayeres, fue coordinado por Jean Meyer y publicado por el Centro de Estudios Centroamericanos de México y Centro de Estudios Centroamericanos,
que se llama Egohistorias, y en el que se reúnen trabajos de diferentes historiadores mexicanos narrando su propia formación y sus propias experiencias de vida. Está incluidos León Portilla, está Alfredo López Austin y algunos otros muy distinguidos historiadores. Y quiero que a manera de epígrafe en esta pequeña reunión, hacer una lectura de un trabajito de lo que hizo Alfredo López Austin, que se lleva por título Autobiografía en digresiones y aforismos. ¿Por qué no se ha hecho en México con los historiadores un libro como el que hizo Pierre Nora? Bueno, ese es de donde viene la idea, de donde salió el trabajo que hizo Jan Meyer. Lo que dice Alfredo López Austin, dice, las potencialidades son de intelección, expresión. Dando respuesta a una pregunta que dice, mi camino a la historia fue de lo más común, dando tumbos. Las potencialidades son de intelección, expresión. Su naturaleza, por tanto, es social. La normatividad permite que el individuo se integre al acto creador en el diálogo. Hablar es crear. En el diálogo se conjugan con una asombrosa velocidad las numerosísimas normas de la lengua. Y aún más, la expresión no es sólo lingüística. Otros órdenes expresivos y otros no estrictamente expresivos hacen que en una simple frase, se crucen casi infinitos hilos determinantes. Y cierro la cita de Alfredo López Austin. Me parece que reflexionando alrededor de esta cita del maestro López Austin, me puse a pensar cómo había llegado yo al Caribe. Y creo que fue interesante recordar que fundamentalmente nació mi interés al encontrar el vínculo entre plantación y esclavitud. Y revisando el ámbito historiográfico de esta naturaleza, encontré que por ahí toda una producción intelectual entre los años 40 y 60 de muy distinguidos historiadores, fundamentalmente, por supuesto, aquí en México, Gonzalo Aguirre Beltrán, y un pequeño librito que creo que, si mal no recuerdo, lo hizo o lo publicó Eudeva o alguna de estas editoriales argentinas, que es la historia general de la esclavitud en América Latina y el Caribe. Pero también Rolando Mellafe, el autor de este pequeño ensayo, hizo otro libro que para mí resultó fundamental y que siempre, cuando en alguna ocasión me preguntaron de qué libro como quién me hubiera gustado escribir, fue precisamente el libro de Rolando Mellafe, pero no este libro de Historia General de la Esclavitud, sino un libro que él hizo en los años 50 y 60, que se refiere a la introducción de la esclavitud negra en Chile, que es un libro realmente ejemplar y por la manera en cómo está construido, pero no deja, junto con otros libros de la época, de vincular la esclavitud con la plantación y el desarrollo de la economía mundial. Me acuerdo, por supuesto, de en todos estos años, en todo este ámbito, los libros de Eric Williams, de Orlando Patterson, Sociología de la Esclavitud y Capitalismo y Esclavitud de Williams, y más tarde también el de Williams, la Historia General del Caribe. Y me parece que también esta época fue particularmente interesante para la producción y la introducción
y el retrotraer a la actualidad historiográfica de la época el origen de las migraciones africanas y los problemas de la esclavitud africana, a la luz de lo que sucedía en los Estados Unidos, en el Harlem, y se da todo lo que todos conocemos como el Harlem Renaissance, y el vínculo extraordinario de esta época y el vínculo con lo mexicano. Por ejemplo, los artículos de los años 40 de Gonzalo Aguirre Beltrán son particularmente interesantes. Como recordarán, uno de Herkovich, del antropólogo, y lo tomó muy en particular y a mucha profundidad, pero también hay otros vínculos mexicanos que me resultaron interesantes con la producción literaria del Harlem Renaissance. Eh, perdón, me distraje un poquito. La figura de quien ilustró, esto se me escapa el nombre de este famoso ilustrador mexicano de los años 50, 60, que ilustró parte de los libros de poesía del Harlem Renaissance, Miguel Covarrubias, perdón, estuvo particularmente interesado y trabajando con los poetas del Harlem. Y fue una época particularmente interesante, incluso en México, en esa época el premio o el equivalente del Premio Nacional de Literatura lo ganó La Negra Angustias, esta pequeña novela que narra la experiencia de una revolucionaria afrodescendiente. Entonces, en ese sentido, me parece que es una época muy rica, muy interesante y que a mí me dio muchísimos elementos y que he seguido utilizando de cierta manera. Posteriormente, pasando un poco más adelante, el trabajo de Adriana Naveda de la Universidad Veracruzana, que vincula los trabajos que descubrió un gran archivo de las plantaciones azucareras de Córdoba en Veracruz, y me siguió con esta línea de investigación sobre la población africana y su vínculo con la plantación. Y en esa época, pues también sigue el trabajo de mucha difusión de Luz María Martínez Montiel, que retrajo mucho del interés por el estudio de la población afrodescendiente. Y ahí seguí yo trabajando con todos estos autores y en esta línea de trabajo, y sin embargo me percaté ya para los años 80 que había había un olvido dentro del estudio de la esclavitud y del estudio de las afrodescendencias, que es el vínculo entre esclavitud y población afrodescendiente en los ámbitos urbanos. Y ese fue en donde a mí pues, hice el trabajo de investigación del doctorado, refiriéndome a este vínculo de trabajo de la evolución urbana con la esclavitud y los afrodescendientes. Y de ahí me fui llevando, claro, estoy hablando de pues un buen número de años siguiendo esta línea de trabajo. Creo que en este sentido ya para cuando yo estaba trabajando la esclavitud en la ciudad de Querétaro, Carmen Barnal hizo una aportación, un libro bastante interesante sobre esta temática que se ha convertido en un clásico. Pero toda esta formación, todo este conocimiento que con el cual me fui formando a lo largo del tiempo fue lo que me llevó a decidirme a participar en el concurso aquel por obtener el estudio y dirigir la investigación que dirigió el Consejo Nacional de Prevención a la Discriminación y que culminó, digo yo, con la inclusión
en el censo de la famosa pregunta sobre si es usted o no se considera parte de los afrodescendientes. Y creo que, dicho en pocas palabras, yo llegué a la afrodescendencia y a la población africana y su relación eh, con la sociedad dentro del históricamente y en la actualidad, pues a través del Caribe. Digamos que creo que mi puerta de entrada al estudio de la afrodescendencia se hizo a través del conocimiento del Caribe, empezando con mi interés por la afrodescendencia en los Caribes de habla inglesa. La verdad, debo reconocer que mis primeros contactos con el tema se dio leyendo a los autores que ya mencioné, pero también con un viaje que se vio fortalecido con el interés que impulsó y con el trabajo que yo trabajaba eh, desde antes de la licenciatura. Estaba yo como asistente de Gerard Pierre Charles en el Instituto de Investigaciones Sociales, y en una ocasión que hice yo un viaje a Venezuela para eh, atender una invitación. Gerard me solicitó que hiciera yo una investigación y unas entrevistas grabadas a algunos dirigentes políticos sindicales en el Caribe. Entonces, de estas experiencias fue que yo llegué hasta mi experiencia y a la inclusión de, fue que llegué al estudio de la afrodescendencia. Pues son algunas de las ideas un poco sueltas, y también un poco explicar a ustedes y explicarme a mí mismo cómo fui construyendo y alrededor de qué fue construyendo mi interés por los africanos y la afrodescendencia. Así es que pues, ahí queda esto y espero que les haya interesado. Muchísimas gracias, Juan. Claro que sí, estas son las historias interesantes de los compañeros que a veces desconocemos, tanto de Laura como tú en este momento.